pues vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, bien conocido por nosotros, ¿no es cierto?, la historia de la conversión de Saulo de Tarso. Capítulo 9, versículo 1 en adelante vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándola por la mano, le metieron en Damasco. Versículo 9. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Vamos a tomar esa parte, porque he aquí él ora. Oremos un momento. Padre Santo, Señor nuestro, esta mañana estamos aquí con ese espíritu de oración, Señor, que tú nos has dado, porque es un mandato, Señor, claro en tu palabra, que los siervos tuyos tienen que orar. Padre Santo, te agradecemos por la palabra que estamos leyendo, la historia de un hombre, Señor, cuya vida se transformó por el poder de Dios, pero también, Señor, él cambió, Padre Santo, con su prédica, con su ministerio, Señor, la mente de la gente de su época, instalando muchas iglesias en muchos lugares. Gracias te damos, Señor, por los escritos del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, que nos ayuda mucho, Señor, nosotros también, Padre Santo, a vivir una vida cristiana como tú quieres que vivamos. Esta mañana, Señor, te adoramos, te glorificamos a ti. Bendice este momento de compartir en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, la pregunta es: ¿qué desea ver el Señor? Aquí tenemos la respuesta en Hechos capítulo 9. Lo dice: porque he aquí él ora, ¿no? Qué interesante, ¿no? Dice: porque aquí él ora. Está hablando de Saulo de Tarso. Como vemos, él tuvo una conversión espectacular, algo extraordinario. Dios tuvo que intervenir, ¿no? Jesús mismo tuvo que intervenir para su conversión. Pero cuando él llega a esa experiencia, vemos ahora que está orando. Dice: 3 días no comió ni bebió, pero estaba orando. Sin duda, habían miles de personas que estaban orando, porque había persecución contra la iglesia, muchos estaban muriendo. Pero Dios no habla de todos esos miles, ¿no? Habla solamente de un hombre. Dice: aquí él ora. Hemos visto a través de la historia de la iglesia que Dios ha usado a algunos hombres como nosotros, que se dispusieron a buscar su rostro. Y Dios los usó de una forma maravillosa, porque también eran hombres de oración.
Yo creo que cada persona que tiene un encuentro personal con el Señor va a orar, ¿no es cierto? Le gusta orar. Aprende rápidamente a orar y se mantiene a través de los tiempos orando siempre. Pero también hay personas que aceptan el Evangelio de Cristo, se convierten, pero no se disciplinaron en su vida de oración. Entonces Dios va a usar normalmente a aquellas personas que buscan su presencia, como el profeta Elías decía, no, yo estoy en la presencia de Dios. Entonces esta mañana vamos a ver algunos puntos. En primer lugar, vemos que Saulo de Tarso oraba de todo corazón, porque la Biblia dice así, ¿no? Nosotros tenemos que orar de todo corazón delante del Señor. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice así, yo no voy a leer acá, pero tengo en mi nota, Segunda Crónicas 16:9 dice así, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Leo otra vez, segunda de Crónicas 16:9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Es así siempre, ¿no? Dios ama a los que le aman. Dios honra a los que le honran. Dios da su gracia y su poder a aquellos que realmente lo necesitan. Entonces, cuánto más nosotros que estamos predicando, enseñando la palabra del Señor, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor, ¿no? Entonces, Saulo de Tarso estaba orando ahí solo. Dios estaba mirando su actitud. Es una persona recién convertida. Y de ahí en adelante vemos a Pablo, ¿no? En todas sus epístolas siempre orando, siempre pidiendo su apoyo a las iglesias también. Y eso es muy bueno para que la obra del Señor se mantenga. Yo podía compartirle, ¿no? Yo me entregué un domingo en la mañana, me entregué al Señor. Pero era una mañana fría, ¿no? Así como esta mañana. Y cuando el hermano me guió, yo no tuve nada, ningún sentir, nada. Era frío, mi corazón estaba frío. Y cuando regresé de la iglesia a mi casa, en el camino yo iba preocupado. Y yo decía, pero así será entregarse a Cristo, pero yo no sentí nada, no hubo ninguna experiencia, ¿no? Y llegué a mi casa y me tiré a mi cama. Me quedé dormido toda la tarde hasta las 7 o 8 de la noche, tal vez me desperté. Pero ¿sabe lo que yo sentí? El deseo de orar. Primera vez en mi vida, bajé de mi cama, me arrodillé, empecé ya no a rezar, sino a hablar con Dios. Y esa noche yo fui lleno de la presencia de Dios. Al día siguiente salí a testificar, a invitar a la gente para la reunión que íbamos a tener. No tenía Biblia en la mano, no tenía ningún folleto, la gente me escuchaba y yo tuve como 15 personas la primera noche que nos reunimos en mi casa. Y el pastor al final de la prédica me dijo, ¿y quién los trajo a ellos? Y yo le dije, bueno, yo fui a invitarlos, ¿no? Entonces me constituí de frente ganador de almas. Entonces, de ahí en adelante nunca he dejado de orar. Puedo dejar cualquier cosa, por más importante que sea, pero siempre doblo mis rodillas primero. Entonces el Señor bendice no solamente mi vida, sino también el ministerio, mi familia, toda la gente que tiene contacto con nosotros. Entonces habrá que darle al Señor nuestro corazón. Porque en Proverbios dice, ¿no? Hijo mío, dame tu corazón. ¿No es cierto? Dice la palabra del Señor que el corazón también puede ser negativo, porque Jeremías dice, también hay corazón malo y perverso. Del corazón salen los malos pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también dice, no, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Entonces, el Saulo de Tarso está orando de corazón. Primera vez que tiene ese amor por Dios, una experiencia
como nunca antes, porque él era un religioso 100%, ¿no? Celoso de su religión, pero ahora ha tenido un encuentro personal con el Señor, entonces ahora ya empieza a amar a Jesús, a quien estaba persiguiendo. Jesús le dijo, a mí me estás persiguiendo. Él pensó que estaba persiguiendo a los hombres, a las mujeres, ¿no? Pero no, él estaba persiguiendo a Jesús mismo. Por eso Cristo tuvo que intervenir personalmente. Entonces recordemos lo que dice la palabra en Jeremías 29:13. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaré de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón. Dice, y seré hallado por vosotros. Hay días que cuando nos ponemos a orar a veces no hay nada, ¿no? No hay nada, estamos fríos, como que el Señor se alejó de nosotros. Pero si persistimos, entonces vamos a recibir la bendición del Señor para continuar en el ministerio. También 1 Pedro capítulo 5, 6 en adelante, hasta el 9 dice, ¿no? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo es como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, yo no soy el único que está sufriendo, ¿no? Tal vez del desánimo, el desaliento, las necesidades materiales. Estoy de repente siendo maltratada por la gente. No soy el único. Hay miles y millones en el mundo que están padeciendo las mismas cosas, nuestros hermanos en la fe. Así como hemos estado tocando esta mañana, hay nuestros hermanos allá en África, en Asia, en Medio Oriente, que ahorita están sufriendo persecución. Están muriendo muchos de ellos. Pero a pesar de eso, ¿no? Hay hermanos y hermanas que toman ese valor y de ir, ¿no? De ir como misioneros para hacer la obra del Señor. Entonces, hermanos, recordemos eso. Es bueno humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Es bueno descargar toda nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto dice amén? ¿No? Entonces el Señor tiene cuidado de nosotros. En segundo lugar, vemos a Pablo orando en esa manera, ¿no? Solo. Está orando allí porque él recibió la respuesta del Señor, ¿no? Cuando él le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice, bueno, tú anda, entra a tal lugar, ahí se te dirá lo que tú debes hacer. Entonces él está con un corazón quebrantado ahora. No solamente está orando con un corazón, ¿no? De amor y de arrepentimiento, y ya su corazón está quebrantado. ¿Y cuánto necesitamos que nuestros corazones sean quebrantados? Porque a veces hay una resistencia de parte de nosotros para que el Espíritu Santo no obre. El Espíritu Santo quiere usarnos como su instrumento. El Señor quiere bendecirnos, pero nosotros a veces no se lo permitimos. Entonces, tanto el hombre interior y el exterior tiene que quebrantarse delante del Señor. Tiene que haber humildad, ¿no? Como hemos leído, como hemos dicho en 1 Pedro, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Jesucristo dice, el que se humilla será enaltecido, el que se enaltece será humillado, ¿no es cierto? Entonces, el Señor también nos habla en Isaías 57:15, si usted quiere abrir en su Biblia, Isaías 57:15. Dice la palabra así, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero una vez más dice, ¿no? Yo habito en la altura y la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu. Nuestro Dios quiere que nosotros nos quebrantemos. Quiere que nosotros nos consideremos como el apóstol Pablo, muertos para el pecado, para el mundo, el diablo. El apóstol Pablo dijo, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, nosotros tenemos que pisar ese terreno, ¿no? De la humildad.
del quebrantamiento. Dice, nosotros si hacemos eso, el Señor va a estar con nosotros, ¿no? Siempre manteniéndose en el terreno, ¿no? De la victoria. Dice, Él viene para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Recuerdan ustedes, segunda de Crónicas, capítulo 7, 14, ¿no? Dice, si su pueblo se humillare, sobre el cual su nombre es invocado, lloraren y buscaren su rostro, si se arrepintieren de sus pecados, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Cuando hay ese quebrantamiento de parte nuestra, el Señor hace su obra con mayor facilidad. Saulo de Tarso estaba tan quebrantado en su propio corazón, porque él había estado matando, arrastrando a hombres y mujeres, encarcelándolos, porque él pensó que era una secta equivocada, ¿no es cierto? Pero después el Señor abrió sus ojos, tocó su corazón, se humilló, se quebrantó, y de ahí en adelante él llegó a ser un hombre de Dios, ganando almas para Cristo, predicando para multitudes, predicando individualmente, estableciendo muchas iglesias. Y de esa manera Dios quiere hacer también de nosotros. Tenemos que orar de todo corazón. Porque el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces Saulo tuvo ese corazón quebrantado. También bastaba, ¿no?, abrir su boca para que orara de un modo tan efectivo y el Señor podía responderle con mayor facilidad. En tercer lugar, Pablo también, Saulo de Tarso, en ese tiempo Saulo de Tarso, tuvo una reverencia y hasta el temor ante la palabra de Dios. Estaba temblando el hombre, ¿no? Sus compañeros ya se fueron cada uno por su lado, y él estaba en un cuarto orando 3 días sin comer, sin beber. Estaba sola con el Señor, hasta que vino Ananías, ¿no?, el discípulo que vivía en esa ciudad. Él puso la mano sobre su cabeza y de sus ojos cayeron como escamas, dice la palabra. Se levantó, comió, se bautizó y empezó a predicar la palabra de Dios inmediatamente. Entonces no hay por qué dejar que pase el tiempo, ¿no? Cuando una persona se convierte de verdad, tiene esas ganas de testificar, ganar a su propia familia, a sus amistades, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con muchos de nosotros. Pero todo empieza con la oración y debe mantenerse bajo esa oración. No solamente para predicar, sino en nuestra vida diaria, ¿no? Tenemos que estar siempre, continuamente, orando, clamando. Los que somos casados no tenemos que orar por la esposa, por cada uno de los hijos, porque todos los días el diablo está buscando a quien devorar. Hay pastores que han caído en pecado, los hijos de los pastores se rebelan, ¿no? Ya no quieren asistir a la iglesia, no quieren leer la Biblia. Todas esas cosas pueden cambiar cuando usted hace sus oraciones, pero oraciones de guerra. Muchas veces hay que reprender al enemigo, ¿no? Hay que animar a nuestros hijos para que ellos tengan ese temor del Señor en su corazón. Tiene que haber temor reverente en sus corazones. Primeramente en nosotros, luego en nuestra familia. Hay que tener ese temor de Dios en el corazón. Temor a Dios no, sino temor de Dios en nosotros. En Proverbios capítulo 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No temor a Jehová, a Dios, sino temor de Dios en mí. Y de esa manera mantenemos nuestra vida espiritual siempre conforme a la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, Isaías 66:2. Ahora 66:2, Isaías 66:2. Isaías 66:2 dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Usted ha visto algunos creyentes frívolos, algunos creyentes carnales, superficiales, que a veces juegan con la Biblia, ¿no es cierto? Lo tiran por cualquier lado, se sientan encima de la Biblia o ponen cosas encima de la Biblia, todo eso. Yo sé que este es un libro, pero hay que reconocer que este libro es santo, ¿no? Es un libro que viene del corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces merece respeto, merece cuidado. Y no es para que estemos discutiendo o hablando cualquier cosa. Entonces tenemos que tener reverencia frente a las cosas del Señor. Sobre todo, ¿no? Su palabra. Porque se miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Que tiembla a mi palabra. Dice la palabra no debe ser amada por nosotros. Porque si nosotros recibimos la palabra viva de Dios, es como la miel la que destila del panal. La primera Biblia que fue impresa en 1500 después de Cristo, con la primera imprenta, ¿no es cierto? Tenía en su carátula un árbol y un oso lamiendo la miel que caía. Por eso se llamaba la Biblia del oso. Entonces nosotros vemos en Salmos, ¿no?, que la palabra de Dios es más dulce que la miel, la que destila del panal. Y cuando nosotros lo hacemos con espíritu de oración, con humildad, con temor de Dios, entonces recibimos la palabra viva de Dios. Porque si no solamente es lectura. Usted puede leer toda la Biblia 100 veces si quiere, memorizar versículos de la Biblia, pero si usted no tiene un espíritu quebrantado, usted no tiene un temor, ese temor de Dios, ¿no?, hacia la palabra, entonces no recibirá nada, nada. Qué lindo es cuando nosotros entramos al santuario del Señor a solas, ¿no? Oramos a Dios, luego abrimos la palabra, el Señor se hace conocer, ¿no? Comprendemos las Escrituras y nos da ganas de enseñar a otros, compartir con otros. Porque si no, estamos todos fríos, no tenemos herramientas, ¿no?, en nuestras manos para poder enseñar y predicar. Hay pastores también, ¿no?, que sin haber sido llamados están pastoreando iglesias. Son personas que en el camino se le acaba su mensaje. En el camino, al final, la ira de Dios puede venir sobre ellos porque están en un terreno que no le pertenece, ¿no es cierto? Tiene que haber llamamiento celestial. Dios llama a hombres para este ministerio santo. A veces muchos están haciendo la obra por necesidad, porque no hay otro líder, no hay pastores, entonces tienen que guiar a esa iglesia. Pero hay que orar por pastores que Dios llame, ¿no?, conforme a su corazón. Cuando Dios habló de David, dijo, ¿no?, que era un hombre conforme a su corazón. Yo les daré pastores conforme a mi corazón, dice también en la Biblia. Entonces, hermanos, yo veo eso, ¿no?, en la vida de Saulo de Tarso. Vamos a una vez más a Hechos capítulo 9, lo que Dios hizo con este hombre, ¿no? Hechos capítulo 9. Versículo 11 una vez más dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y dice, ¿has visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
quien se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20 dice, enseguida, ¿qué hizo? Predicaba a Cristo. Enseguida, no inmediatamente, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ahora, mire lo que dice versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es un resultado, ¿no?, de la conversión de Saulo de Tarso. Cuando el Señor capturó a este hombre, ¿no?, que estaba tan amenazante, porque dice, versículo 1 dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Ahora Dios tomó a este hombre en sus propias manos, lo quebrantó, lo humilló, y luego dice, abrió sus ojos, se bautizó, se alimentó físicamente, inmediatamente empieza a predicar la palabra. Y más adelante dice, como ya no hubo persecución, hubo paz por toda Judea y Samaria y Galilea. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Hay un tremendo mensaje aquí en versículo 31, ¿no? Cuando nosotros llegamos con la palabra a cualquier pueblo, a cualquier lugar, sucede eso, ¿no? Hay mucha gente que está en conflictos, en problemas familiares, hay problemas sociales, políticos, económicos, pero el Evangelio, que es el poder de Dios, trae cambios, transforma a la persona, trae cambios al pueblo, a la ciudad. Eso ha pasado en muchos lugares. Pero todo empieza cuando este siervo se pone a orar, se pone en contacto con su Dios. Necesitamos, hermanos, seguir orando. Necesitamos nosotros depender del Señor. Necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve permanentemente, porque sin Él nada podemos hacer, ¿no? Todo el esfuerzo que hacemos es una obra humana. No habrá frutos, o cuando haya fruto no glorificará al Señor, será tal vez el resultado de nuestros propios esfuerzos. Y por lo tanto aprendamos a orar, permanezcamos en oración. He aquí, él ora, dijo el Señor. Y de ahí en adelante Pablo fue otro hombre, Saulo de Tarso. Dios le cambió completamente. Pues que el Señor nos siga usando. Amén, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Vamos a orar, por favor. Padre Santo.